La silla perdida. Llegué 10 minutos antes, como solía hacer en mis días de trabajo. Nunca tan temprano como para pillar desprevenida a la cocina, ni tan tarde como para perderme un último vistazo al lugar. Las viejas costumbres se aferran con uñas y dientes, no con gracia. El aire en la azotea estaba cálido con un toque de sal que subía desde el Pacífico. Las velas titilaban dentro de altos vasos huracán. Valentina había elegido el mirador del Golfo para su cena de cumpleaños, claro que sí. Era elegante, digno de una buena foto, lo justo de exclusivo para insinuar riqueza, sin gritarla. Su tipo de escenario. Llevaba un vestido azul medianoche sencillo con aretes de perlas discretos. Nada que opacaras a una anfitriona desesperada por brillar. Aún así, sentía las miradas. Aunque en realidad nadie me veía, a mí miraban a través de mí. Y esa clase de invisibilidad pesa más que cualquier atención. El recepcionista revisó su tableta y me ofreció una sonrisa tiesa. No veo ningún Isabela Vargas en la lista, señora. ¿Quizá está bajo otro nombre? Eché un ojo al plano de asientos junto a él. 12 nombres. Sin error. Los padres de Valentina, sus amigos influencers, Daniel, sus colegas compartidos. Yo no estaba. Desde atrás escuché el roce de la seda y el inconfundible taconeo de esos estiletos dorados que Valentina siempre usaba cuando quería dominar la habitación. «Ay», dijo fingiendo sorpresa. «Creo que contamos mal». La sonrisa apenas le estiró la cara. La mueca lo dijo todo. Daniel estaba a unos pasos detrás, una mano en el bolsillo del traje, la otra sosteniendo una copa de vino. Nuestros ojos se cruzaron por medio segundo, antes de que los suyos se perdieran en el océano. Ni una palabra, ni un gesto. Asentí con cortesía, como si me hubieran dicho que la cena se retrasaba, no que mi lugar en la familia había sido borrado de un plumazo. Antes de irme di un último vistazo lento a la mesa. Gardenias blancas, copas de cristal, el sello de Banquetes Torres grabado en los menús. Mantelería personalizada de eventos estrella. El equipo de Sonido Galván. Todos proveedores que yo misma le había recomendado a Valentina 6 meses atrás, cuando me llamó entre lágrimas a punto de perder a su cliente más importante. «Todo se está desmoronando», me dijo por teléfono con la voz quebrada. «Si pierdo esta gala, pierdo mi trabajo». Pasé toda esa noche en vela armando un plan revisado, haciendo favores a viejos contactos, incluso reescribiendo su cronograma. El evento salió impecable. Nunca mencionó mi nombre. Al entrar al ascensor, el recepcionista murmuró algo que no escuché. Probablemente un «que tenga buena noche». No respondí. Las puertas se cerraron y con ellas la última ilusión de que tenía un lugar en la mesa de Valentina, literal o figurado. Afuera el aire estaba más fresco. Caminé en silencio una cuadra y crucé la calle hasta la cafetería frente al lugar. Una luz cálida brillaba desde dentro. Me senté junto a la ventana con un espresso viendo cómo la terraza se llenaba. Sus risas no dolían. Todavía no. Porque ahora tenía tiempo. Tenía claridad. Y tenía algo mucho más valioso que la venganza. Tenía los planos. La casa estaba en silencio cuando regresé, un silencio que no consuela, sino que observa. Me quité los tacones, dejé mi bolso con cuidado en la mesa del pasillo y caminé hacia lo que alguna vez llamé mi estudio. Había pasado casi un año desde que me retiré oficialmente. Me dije que había empaquetado todo cerrado, el pasado archivado, los recuerdos. Pero la verdad es que no había tocado casi nada. Las cajas seguían bajo la mesa de trabajo, cada una etiquetada con mi letra. Maquetas florales. 2016, 2020. Cronogramas de galas, material de clientes. Privado y la que busqué esa noche. Eventos Vargas clientes. Legado. Abrí el cajón y el aroma a papel y lavanda seca me recibió. Qué curioso cómo los olores perduran más que las personas. Entre agendas de cuero viejo y memorias USB envueltas en cintas, había una carpeta negra mate y un pequeño USB grabado, «Me paso sí, maestro». Lo conecté a mi laptop, que despertó con un zumbido suave.
Carpeta tras carpeta se abrió: contratos, planos, documentos de emergencia, números de asistentes personales, notas de cuentas fiduciarias. Alguna vez manejé las reputaciones de tantas personas sin que nadie lo reconociera. Mi nombre nunca estuvo en los carteles, pero mis huellas estaban en cada flor, cada candelabro, cada milagro de última hora. Una carpeta destacaba cerca de la cima B. Salazar RP. Hice clic. Adentro el plan de la Gala Salvar de 2018. Lo reconocí al instante. Valentina la llamó su evento revelación. La industria de relaciones públicas la elogió en 2 publicaciones nacionales, alabando su visión y su innovación logística. Su visión, mi ejecución. Su idea, mi manejo de crisis. Su noche, mis proveedores. Mis listas de contactos. Mi problemas a resolver cuando su equipo floral de segunda se esfumó y el lugar canceló por un problema de plomería. Estaba a horas del desastre. Y yo la salvé silenciosa, eficiente, porque eso era lo que sabía hacer. Ahí estaba todo el tablero de diseño que armé en Canva, la lista de invitados de respaldo que redacté, por si sus confirmaciones fallaban. La cadena de correos donde me copié a ciegas ella, rogándome ayuda, yo respondiendo a las 2:14 de la madrugada con un plan alternativo completo. Nunca me dio crédito. Ni siquiera un gracias de verdad. En ese momento lo dejé pasar. Me dije que no importaba, que estaba ayudándolas a crecer, que eso hacía la familia. Pero esa noche mirando su carpeta no me sentía familia. Me sentía como una asistente olvidada en una boda lejana, sin paga, sin agradecimiento, borrada a propósito del álbum de fotos. Me quedé sobre la carpeta un buen rato, el dedo tenso en el ratón. Luego hice clic en nueva carpeta en el escritorio. Salazar, sin editar. Copié todos los archivos ahí y los encripté. Luego los respaldé en un segundo disco, lo etiqueté con letra pequeña y lo guardé en mi bolso de cuero, entre un paquete de pañuelos y mi labial de repuesto. Miré la laptop un momento más, abrí la app de calendario y comencé a reservar tiempo. 1 hora mañana por la mañana. Indexar registros de activos. Otra el jueves. Transferir permisos. Nunca fui impulsiva ni siquiera ahora. Y aún así, algo había cambiado. Quizá contaron mal las sillas, pero yo no había miscalculado mi valor, ni por asomo. Estos no eran solo archivos, eran pruebas. Recibos de cada vez que me pidieron solo ser apoyo. Cada momento en que me doblé para encajar en la sombra de alguien más. Cada evento que llevó mi columna vertebral y la sonrisa de otra persona. Y ahora recordaba exactamente quién me debía no en sentimientos, sino en pruebas. Cerré la laptop. Mi reflejo parpadeó en la pantalla oscura mayor tal vez. Pero no disminuida, no borrada, solo archivada. Por ahora. Daniel tenía 7 años cuando Ayoto, a mi esposo, le dio el derrame. Una mitad del cuerpo de Esteban dejó de moverse. El lado izquierdo de nuestra cama se convirtió en un lugar para batas de hospital dobladas y frascos de medicamentos con siglas ilegibles. Nuestra casa se transformó en un hospicio silencioso antes de que estuviéramos listos. Esteban falleció 6 meses después, y quedamos solo Daniel y yo. Sin familia extendida, sin reencuentros dramáticos. Solo cenas para 2 y una hipoteca que apenas sostuvimos. Aprendí a estirar el duelo en estructura. Así nació Eventos Vargas, primero para pagar las cuentas, luego como un nombre que la escena social de Mazatlán susurraba con admiración. Le di a Daniel todo lo que tenía: comida, educación, estabilidad, tiempo. Nunca vio cuánto me privé para dárselo. No quería que lo viera. Cuando trajo a Valentín a casa, él tenía 29, ojos brillantes, recién contratado en una empresa tecnológica mediana. Ella llevaba un blazer azul marino. Me llamó Doña Isabela 2 veces antes de que la corrigiera, y tenía un apretón de manos como de candidata a alcaldesa. Me agradó. No quise que me agradara. Era ambiciosa, pulida, tan segura de quién era. Pero vi el cansancio en sus ojos, la desesperación tras la confianza. Trabajaba turnos dobles en una boutique de relaciones públicas,
mientras intentaba abrirse paso en eventos más grandes. Me recordaba a mí alguna vez, así que la invité a un café. Escuché. Le di consejos que no pidió, pero tampoco rechazó. Cuando se comprometieron, ella me miró directo a los ojos y dijo: «Tú eres la única mamá que he tenido de verdad». Recuerdo esa frase exactamente porque en ese momento lo significó todo. La boda debía organizarla alguien más. Una planeadora ostentosa de Guadalajara que desapareció 2 meses antes de la fecha. Valentina entró en pánico y yo intervine no para tomar el control, solo para ayudar. Pero ayudar se convirtió en rediseñar todo el cronograma, renegociar contratos con proveedores, solucionar un desastre con el vestido y coordinar un reemplazo de carpa en 24 horas por una tormenta. Fue la última boda que planeé profesionalmente. No les cobré. Nunca lo habría hecho. Eran familia. 2 semanas después, Valentina publicó una galería de fotos de la boda con un pie de foto. Tan agradecida de haber logrado este evento soñado sola mientras manejaba clientes de RP. Prueba de que las mujeres podemos con todo. Miré la pantalla durante 5 minutos completos. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Le pregunté a Daniel con suavidad si había visto la publicación. Se rió y dijo: «Vales una máquina, ¿verdad?». No lo volví a mencionar. Ese fue el momento en que algo cambió. Un giro lento, casi imperceptible. Había querido a Valentina como a la hija que nunca tuve. Pero en su mundo el amor era una herramienta. La gratitud, una debilidad. Y yo me había hecho demasiado disponible, demasiado callada. Ella empezó a llamar mi casa tan anticuada. Dijo que Daniel necesitaba superar la mentalidad con la que lo criaron. Me llamó clásica frente a sus amigos, pero pasada de moda a puertas cerradas. Intenté recordarme todo lo que amaba de ella, esa mente aguda, su ambición, su garra. Pero es difícil querer a alguien que sigue intentando borrar las partes de ti que hicieron posible su existencia. No reemplazó a una hija que perdí. Me enseñó por qué nunca necesité una. Cerré la laptop que aún guardaba sus antiguos archivos de eventos y me puse de pie con la espalda recta. Afuera la luz de la luna se reflejó en mi arbusto de gardenias, la misma flor que usó en su ramo de novia. Ella olvidó de dónde venía. Pero yo no, y tampoco lo habían olvidado las personas a las que alguna vez enseñé a crecer. La noche después de la cena no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo pasar de índigo a gris, el amanecer avanzando como una acusación callada. A las 6 ya estaba en mi escritorio revisando archivos que no había abierto en años. Mis manos se movían sin pedir permiso a mis pensamientos. En el fondo de mi closet, bajo muestras de papelería antigua y retazos de lino aterciopelado, lo encontré una carpeta de cuero negro con letras doradas en la esquina. Plan B. Modo retracción. No había tocado esa carpeta en más de una década. No era parte de mi sistema habitual. Era para contingencias. Para cuando un cliente equivocado alzaba la voz demasiado. Para cuando alguien intentaba robar un diseño y luego culparme. Nunca lo usé con familia. Hasta ahora, me senté en la mesa, abrí la carpeta y dejé que mis dedos pasaran las páginas. Contactos de proveedores de respaldo, códigos de acceso alternativos, cartas de cancelación predefinidas. Cada detalle cuidadosamente diseñado para un despliegue rápido y cada uno tan efectivo como el día en que lo redacté. Sonó una notificación en mi celular. Una foto. Luego un mensaje. La foto era de un centro de mesa con peonías en un jarrón largo de cristal elegante, perfectamente dispuesto. Flores marfil con bordes rosados. El estilo característico de Isabela Vargas, el que solía enseñar con el ejemplo. El mensaje: «Pensé que estabas en el equipo». Era de Sofía. Sofía Estrada. No había hablado con ella en más de 10 años. Tenía 19 cuando fue mi pasante. No sabía sostener bien las tijeras florales, pero tenía un instinto para el movimiento,
cómo los arreglos debían hablar en una sala. La ayudé a superar su primer ataque de pánico antes de una instalación de boda. Ella me ayudó a llevar el traje de Esteban al coche, después de su funeral. No hablamos desde que mudó su negocio al norte. Miré el mensaje un buen rato antes de responder. ¿Cómo va la instalación de peonías? Su respuesta llegó rápido, sin problemas. Pidieron la simetría a Isabela, por cierto. No sabía que estabas involucrada. Respondí simplemente, lo estaba. En las sombras. 3 puntos parpadearon, luego desaparecieron. No más palabras. Pero sabía que ese mensaje bastaba. Sofía era astuta. No olvidaba hasta a las personas que la formaron. Y sabía reconocer una tormenta cuando la veía venir. Volví a hojear la carpeta y aterricé en una página etiquetada Protocolos de cambio de proveedor de emergencia. Mis ojos se detuvieron en las notas garabateadas al margen. No tires de la cuerda a menos que el barco ya se esté hundiendo. Y más abajo. Pero asegúrate de ser tú quien la sostenga cuando lo haga. Esa línea no era mía. Era de Esteban. Solía bromear que yo tenía más influencia en los fines de semana de bodas que la mayoría de los senadores en las políticas. En ese momento pensé que exageraba. Ahora no estaba tan segura. Abrí una hoja de cálculo nueva en mi laptop. Comencé a listar nombres de contactos, accesos a cuentas, autorizaciones principales. Valentina había usado mi red. Se apoyó en ella para ascender. Construyó su reputación sobre cimientos que yo puse en silencio sin ser vista. Y yo se lo permití. Pero ya no más. Porque la verdad es que el espectáculo nunca pertenece a los que están en el reflector. Pertenece a los que saben manejar las luces. Y yo acababa de recordar dónde estaba el interruptor maestro. A media mañana llevaba 3 horas navegando sistemas de proveedores que no tocaba desde mi retiro. Las contraseñas regresaban a mí como memoria muscular, patrones olvidados guardados en las yemas de mis dedos. Primero, Banquetes Torres. Entré al panel, encontré el ID del evento asociado con la fiesta de Valentina registrado bajo Salazar, inmoral escena privada. 12 invitados. Mi nombre seguía como referente inicial. El crédito con el proveedor nunca se transfirió. Valentina usó mi relación con Torres para asegurar su menú preferido con descuento. Hice clic en revisar autorización de pago. Aún pendiente. Un solo clic y la tarjeta registrada se invalidó. Seleccioné retener pendiente de revisión y cerré sesión. Siguiente. Sonido Galván, el equipo a cargo de luces y música. Su sistema no había cambiado. Me recibió un alegre «Bienvenida de vuelta, Isabela» y una nota. «Te hemos extrañado». Sonreí a mi pesar por un segundo. Desplacé la lista de proyectos actuales. Ahí estaba, Azotea Mazatlán Privada, 7 p.m. Al tocar para abrirlo apareció un chat. Carmen Soporte Galván. «Hola, Isa. No sabía que estabas de vuelta. ¿Es para el evento de Mazatlán yo? Más o menos. Quiero pausar todo el despliegue técnico hasta nueva confirmación. Por favor, no contacten al cliente hasta que yo lo indique. Aplica la cláusula de discreción del proveedor. Carmen». «Entendido. Seguiré tu guía. Sin preguntas». Sentí un zumbido en el pecho, no adrenalina, no venganza. Solo control. No sobre personas, sobre procesos. Precisión. Siempre amé esa parte. El transporte fue más complicado. La empresa que contrató Flota del Mar se había corporativizado. Nuevos dueños, nuevos sistemas. Pero aún tenía el número de Luis, el gerente de operaciones. Él fue quien una vez llevó a casa a una niña de las flores con fiebre, cuando sus padres desaparecieron en medio de un brindis. Contestó al segundo tono. «Isabela Vargas». «Sigues viva, sigo. Necesito un favor. Para ti lo que sea. Es el trabajo de Mazatlán este fin de semana. Transporte para 12 pasajeros. Reservado bajo Salazar». Una pausa. «Entendido. Sí, está registrado con tu antigua etiqueta de enrutamiento. No sabía que era tuyo». «No lo es». «Ya no». Otro silencio.
Luego, ¿qué necesitas? Expliqué con calma, sin emociones, sin contexto. Solo hechos. Cambiar el transporte a espera. Requerir verificación de pago por adelantado. No despachar hasta que yo dé luz verde directamente. ¿Esperas problemas? Espero precisión. Tú siempre jugaste a largo plazo, Isa. Solo juego limpio. Río bajo y cálido. Entendido. Retendré la flota. Colgué, exhalé. Mi pantalla ahora mostraba 3 proveedores en pausa. Silenciosos. Sin ser detectados. Todo dentro de la política. Legal. Negable. No estaba saboteando. No estaba cortando líneas. Estaba recuperando lo que era mío para dar. Y Valentina había confundido acceso con propiedad. La diferencia estaba a punto de quedar muy clara. Llegué a El Mirador del Golfo justo después de las 2:30 de la tarde, con un portapapeles en la mano y el cabello recogido en un moño prolijo. Nada ostentoso, solo lo suficiente para pasar desapercibida con autoridad. Una mujer de negro con papeles organizados y una sonrisa suave. Puede entrar casi a cualquier lado. Nadie cuestiona lo que parece eficiente. El maître Diego era nuevo treintañero pulido con un acento vagamente europeo que probablemente cultivó con esmero. Levantó la vista desde el atril buscando reconocerme. Reserva. No vengo en nombre de Eventos Vargas. Inspección sorpresa. Añadí rápido bajando la voz. Solo confirmo parámetros para el fin de semana. Tuvimos una reasignación de última hora. Las cejas de Diego se fruncieron levemente. Luego bajó la vista a su tableta. Ah, sí. La cena de Salazar. Exacto. Dije pasando una página de mi portapapeles para el show. 12 invitados. Turno del atardecer. Disposición personalizada, centros de mesa de peonías, menú de 7 tiempos. Dish G en la terraza norte. Todo está en orden, dijo ya haciéndome señas para que lo siguiera. El gerente de piso lo revisó ayer. Pero yo mismo te puedo mostrar. Pasamos por el comedor silencioso y salimos a la terraza de la azotea. La vista seguía siendo impresionante, la bruma del océano, entrando la luz tornándose dorada sobre el agua. Tomé nota mental de pedir una calibración más suave para las luces. El espacio se vería duro en cámara de noche si no ajustaban. El estado del pago pregunté manteniendo la voz neutra. Diego sacó su celular, tocó un par de veces. Aún pendiente. Autorizado bajo Eventos Vargas como anticipo inicial, pero el saldo final está marcado como patrocinado por el cliente. Creo que espera confirmación. Sonreí como si estuviera satisfecha. Perfecto, dije. Puedes marcar el archivo para una retención de revisión interna, sin banderas públicas, solo por si ajustamos el alcance. No quiero que el equipo actúe hasta que dé luz verde. Diego dudó, luego asintió lentamente. Sí podemos hacerlo. Retrasará la entrega floral y la preparación de catering unas horas, pero si es interno, lo es. Un cambio discreto, sin contactar al cliente. Solo pausa. Asintió otra vez tocando su pantalla. Listo. Mientras volvíamos hacia la escalera me detuve cerca de la barra de servicio y abrí mis borradores de correo. Los avisos de cancelación ya estaban escritos, asuntos claros, texto neutro, todos basados en mi sistema EMA antiguo. No enviados. Todavía no. El daño no era el objetivo. El tiempo sí. Esto no iba de fuegos artificiales ni furia pública. No de gritos, lágrimas o una revelación dramática. Se trataba de mostrarle a ella, a Valentina y quizás también a Daniel que nunca necesité su silla en la mesa. Porque yo construí la mesa. Y las patas que la sostenían. Estaba sacando una lo bastante lento para que no lo sintieran. Hasta que cayeran. Para la noche tenía más que una llave maestra, tenía opciones. Y sabía exactamente a dónde enviar las piezas. El evento en el Parque Valderas estaba en mi radar desde hacía meses. No porque fuera grandioso o glamoroso, todo lo contrario. Era pequeño, tranquilo, una muestra piloto para una organización sin fines de lucro llamada Renacer y Crecer,
que entrenaba a madres jóvenes que habían salido del sistema de acogida, en los fundamentos del trabajo de eventos, preparación floral, montaje de luces, flujo de cronogramas. Conocí a la fundadora Clara por una amiga en común. Me había pedido hablar en su taller de capacitación el año pasado. Dije que sí. No esperaba llorar al conocer a las mujeres. Pero lo hice, sobre todo cuando una chica de solo 21 años me dijo que nunca había visto un servicio de cena formal en persona. Tenían un objetivo simple para el sábado por la noche, una muestra estilo graduación. Pero habían perdido algunos proveedores a última hora, no podían cubrir todo el catering ni la iluminación para el salón comunitario, que pidieron prestado. Clara me había enviado un correo la semana anterior, preguntando si conocía a alguien que pudiera darles un respiro. No había respondido. Hasta ahora. Primero llamé a Banquetes Torres. Luis contestó al segundo tono. Tan pronto de vuelta dijo: «Cambio de planes», respondí. Mismo número de invitados. Nuevo lugar. Parque Valderas, Salón B. Pausa. «En serio, completamente en serio», silbó. «Eso no es tu estilo habitual. Es exactamente lo que necesito que sea». No hizo preguntas. Solo dijo: «Tendrás todo el apoyo del equipo». Pasé a sonido Galván. Carmen no pestañeó. «Tengo un camión de respaldo listo», dijo. «Instalaremos la iluminación de techo y usaremos el concepto de peonías que te gustaba. Música jazz acústico. Amplificación mínima». Rió. «Isabela, ¿te estás volviendo indie solo? ¿Me estoy volviendo real?», dije. Para las 9 de la noche los camiones estaban redirigidos. Depósitos asegurados. Autorizaciones ajustadas digitalmente. Todo a través de mí, todo dentro de los derechos del contrato. En ningún momento cancelé el evento de Valentina. Solo lo reemplacé. Ella aprendería pronto que las reputaciones prestadas no siempre vienen con garantías. Para el mediodía del sábado el Parque Valderas comenzó a florecer. Las chicas mujeres, en realidad, la mayoría más jóvenes que Daniel, colocaban platos con manos temblorosas y sonreían radiantes ante sus propios centros de mesa. Sofía había donado un cubo de gardenias de su inventario sobrante. Una chica sostuvo una flor cerca de su nariz y susurró: «¿Esto es de verdad?». Me quedé en la parte trasera mientras ensayaban el cronograma. No intervine. No estaba allí como Isabela Vargas planeadora. Solo era una sombra en la pared, firme y quieta. Cuando las luces se encendieron y los invitados entraron, trabajadores sociales, mentores, voluntarios, primos, que manejaron desde Culiacán, sentí algo que no había sentido en años. Propósito. El evento de Valentina Perse habría tenido candelabros, torres de quesos importados, un violinista traído desde Ciudad de México. Este tenía risas nerviosas, tarjetas de nombres escritas a mano y a una chica Diana llorando, porque nunca yo había visto su nombre en caligrafía. Este evento importaba. No necesitaba fuegos artificiales. Tenía seguimiento. Y mientras salía a buscar un café, antes de volver, para la segunda mitad del evento, vi mi reflejo en las puertas de vidrio, sin placa de identificación, sin portapapeles, sin aplausos esperándome. Solo una mujer que en silencio había recuperado su poder. Desde la cafetería del hotel al otro lado de la calle, tenía la vista perfecta de la terraza, en la azotea. El mirador del Golfo brillaba como un candelabro suspendido sobre el océano, iluminado por el atardecer y luces de cuerda. Todo era espectáculo, el tipo de escenario favorito de Valentina. Siempre amó lo que parecía caro más que lo que tenía significado. Tomé un sorbo de espresso y miré la hora. 7:02 p.m. Justo a tiempo. Los invitados comenzaron a llegar 15 minutos antes. Reconocí algunos nombres que había oído de pasada, rostros de sesiones fotográficas pulidas. Valentina había curado a la multitud como si fuera un comunicado de prensa. La lista de invitados era más sobre alcance que sobre relaciones. Siempre fue su estrategia, visibilidad sobre intimidad.
Daniel seguía a unos rezagados con la corbata ligeramente torcida, la mano en el celular. Parecía distraído. No podía decir si sabía lo que venía, o si solo estaba ocupado jugando al esposo devoto. Quizás ambas. A las 7:12 comenzó el primer brindis. Valentina se puso de pie, copa en mano, toda dientes pulidos y postura ensayada. No podía escuchar sus palabras, pero no necesitaba hacerlo. Conocía el ritmo de memoria en canto autodegradante, una broma sobre envejecer, un giro hacia la gratitud, y probablemente una omisión sutil de cualquiera que la ayudó a llegar ahí. Levantó su copa. Los invitados la siguieron. Las copas de champán tintinearon. Las risas subieron. Las luces de cuerda brillaron en los vasos y cubiertos. Entonces, a las 7:16, las luces parpadearon. Solo una vez. Sutil. Luego otra vez, más largo. Las risas se detuvieron por un momento, las sonrisas corteses se tensaron un poco más. La música paró por completo. El violinista bajó su arco. Alguien murmuró algo. Las cabezas se giraron. Vi a Diego el maître salir a la terraza. Su expresión, incluso desde el otro lado de la calle, era cuidadosamente medida, hombros altos, manos cruzadas al frente. Un hombre entregando noticias que no quería repetir. Se acercó a Valentina, le susurró algo al oído. La sonrisa de ella cayó. No de golpe, no dramáticamente. Solo lo suficiente. Sus ojos se dispararon hacia el DJ, luego al equipo de luces, luego a su celular. Se giró hacia Daniel, que ya estaba desplazando la pantalla, buscando señal. O tal vez una respuesta. Me recosté en mi silla con el corazón firme. Nada de esto era ilegal. Nada era ruidoso. Solo poco cooperativo. Un sistema que ya no se doblaba a su cronograma. Un espejo que se negaba a reflejar lo que ella quería. El personal parecía confundido. La cocina probablemente estaba parada sin coordinación de luces. El servicio se trastocaría. Imaginé al equipo de Torres ya redirigido a Valderas, sin contestar sus teléfonos. A las 7:22 vi a Valentina dejar su copa con demasiada fuerza. Se inclinó ligeramente, atrapada por un invitado a su lado. El gesto parecía suave desde lejos, pero reconocí la tensión en sus hombros. El control se le escapaba, la ilusión se agrietaba, y no había terminado, porque no había presionado cancelar. Solo moví las piezas, y ahora el escenario tambaleaba mientras el reflector seguía lo bastante brillante para captar cada paso en falso. A las 7:45 abrí la app desde mi celular. Un toque trajo la secuencia de reservas que creé hace años cuando mis clientes temían más las demandas que la vergüenza. Otro toque y el protocolo de terminación de emergencia cobró vida. Revisé todo una vez más solo para estar segura. Línea por línea, proveedor por proveedor, catering, detenidos, sistemas audiovisuales retirados, arreglos florales, sin soporte, pastel, cancelado antes del transporte. Las claves de autorización llevaban mis iniciales aún ligadas a eventos Vargas. Valentina nunca cambió la titularidad. Asumió que el control era simbólico. No lo era. Presioné ejecutar. Una pequeña vibración pulsó en mi palma. Luego silencio. Al otro lado de la calle vi cómo los meseros que acababan de colocar tenedores para ensalada regresaban a las mesas recogiendo platos intactos. La música no volvió. Las luces se atenuaron de forma desigual. Un mesero alcanzó a servir más vino y se detuvo a media acción con la botella ya retirada por un gerente, que susurraba algo firme y bajo. Una onda visible recorrió la fiesta. A las 7:52 lo vi suceder, el momento exacto en que la noche se inclinó. Dos meseros empujaron el carrito del pastel a medio camino hacia la entrada de la terraza. Los invitados comenzaron a aplaudir por adelantado. Valentina se giró con esa sonrisa pulida que usaba como armadura. Entonces los meseros se detuvieron. El pastel no estaba. La cabeza de Valentina se ladeó ligeramente. Caminó hacia Diego gesticulando con una mano. Él negó con la cabeza, habló suavemente. Ella señaló hacia la cocina.
Él no se movió. Desde mi asiento vi cómo sus nudillos se blanqueaban alrededor de su bolso. Llamó a una de las asistentes florales, Sofía. Me tensé observando sus bocas moverse. Valentina exigía respuestas. Conocía ese tono lo bastante afilado para cortar sin alzar la voz. La respuesta de Sofía fue calma, mesurada. Incluso a través del vidrio pude leer sus labios. Nos pidieron redirigir. Valentina parpadeó como si le hubieran dado una bofetada. Un momento después, alguien en la mesa sacó un celular y comenzó a grabar. Los invitados se inclinaron. Los murmullos crecieron. Un joven, probablemente uno de sus patrocinadores de marca, hizo una pregunta demasiado alta y ella se giró para callarlo. Daniel se puso de pie lentamente. Sus ojos barrieron la terraza buscando control, lógica, alguien que lo arreglara. Y entonces su mirada cayó en la silla vacía, la que dejaron libre por error, la que él había desestimado con una risa, la que no llenó. Miró al otro lado de la calle. Me vio. No saludé, no sonreí con sorna, solo sostuve su mirada. Y en ese momento vi la conciencia golpearlo. No solo que algo salió mal, sino que yo nunca había sido impotente. Volvió a mirar a Valentina, que ahora discutía con Diego con la voz, subiendo las manos ya no gráciles. Su máscara se resquebrajó. Los invitados se levantaban. Algunos intentaban irse. Y las cámaras seguían grabando. Para las 8:03 el evento se deshacía hilo por hilo. Y no necesité alzar la voz. Solo necesité recordarles quién tenía las tijeras. Tenía 29 años cuando logré el milagro que me puso en el mapa, aunque mi nombre nunca apareció en el comunicado de prensa. Fue una gala de invierno para Javier Salcedo, entonces CEO de Pacífico Logística. Un imperio de transporte cuyos directivos usaban gemelos que costaban más que mi renta. El evento era para celebrar el 50 aniversario de la empresa y honrar a sus accionistas. El planeador original se retiró 2 semanas antes por agotamiento médico y me llamaron como última opción desesperada. Me dieron 5 días para salvar un fin de semana de 3 días. El lugar estaba doblemente reservado. La lista de invitados cambió 3 veces. El entretenimiento principal, un cuarteto sinfónico, estaba varado en un aeropuerto por nevadas. Dormí en el sofá de mi oficina 4 noches, rehice el catering por cambios dietéticos enviados a las 3 de la mañana, redirigí músicos desde Tijuana y revisé los planos de asientos después de que despidieran a un vicepresidente la mañana del evento. Javier Salcedo nunca dijo gracias. Pero lo vi observándome esa noche cuando el cuarteto entró al escenario, justo cuando llegaba el postre, cuando los accionistas sonrieron para la foto, bajo la iluminación que yo misma recalibré. Lo sabía. Nunca lo dijo. Pero lo sabía. 5 años después, supe que me había recomendado discretamente con otros 3 clientes de alto perfil. Empecé a recibir contratos que no había solicitado, acuerdos negociados, antes de que llegara. Nadie decía mi nombre en las salas, pero mi trabajo hablaba con fluidez. No perseguía el reflector. Yo manejaba las luces. Cuando Daniel se graduó de la universidad, descubrí que Javier Salcedo se había unido a la junta de la empresa que lo reclutó. Nunca se lo mencioné a Daniel. No quería que pensara que algo le fue dado. Pero esa noche, mientras el caos en la fiesta de Valentina seguía cociéndose, saqué mi celular y abrí un hilo de mensajes que no había usado en 15 años. Yo, Javier. No es una crisis, solo claridad. Tenía razón al observarme trabajar esa noche. Sigo manejando eventos limpios, solo que ahora desde un mejor asiento. Atentamente, Ibe. Le di enviar. Era algo pequeño. Tal vez ni lo vería. Pero si lo hacía, sabría qué significaba esa noche. Que la mujer en la ventana no solo estaba mirando, estaba recordando. Y nunca había olvidado la verdad sobre el poder. No necesita gritar. No tiene que estar en el micrófono. Solo necesita saber cuándo retroceder y cuándo apartar la cortina. Al otro lado de la calle, Valentina paseaba ahora gesticulando furiosamente.
mientras Diego estaba a su lado con paciencia ensayada. La mitad de los invitados se había ido. Los demás buscaban salidas que no parecieran demasiado obvias en cámara. No necesitaba aplausos, ni retribución, ni siquiera la disculpa de Daniel. Solo necesitaba que el momento aterrizara limpio e innegable. Y ahora lo había hecho. La noche se asentó en calma tras la tormenta. Me senté en mi cocina con las ventanas entreabiertas para dejar entrar el aire del océano. El ritmo de la marea siempre me había estabilizado. Cuando Esteban falleció, cuando Daniel se fue a la universidad, cuando la casa se volvió demasiado grande y silenciosa. Me envolví en un chal y calenté mis manos contra una taza de té. La menta se había vuelto algo amarga e infusionada demasiado tiempo, pero la tomé de todos modos. No buscaba consuelo, solo presencia. Algo real. Abrí mi laptop y saqué un documento en blanco. No para escribir un comunicado, ni una respuesta legal, ni una disculpa. Solo algo que había estado sentado en mi pecho demasiado tiempo. Empezó simple. Daniel, alguna vez fuiste mi legado, pero no seré borrada por tu comodidad. Hice una pausa. El cursor parpadeaba como un latido, entrando y saliendo, esperando. No sé exactamente cuándo cambió, cuándo tu silencio se convirtió en un escudo para ella, cuándo mantener la paz se volvió más importante que preservar la verdad. Pero lo sentí cada vez que apartabas la mirada. Ella no necesitaba sacarme de la familia, solo necesitaba tu permiso para hacerlo en silencio. ¿Y tú se lo diste un silencio a la vez? La frase pesaba en la pantalla. Cerré los ojos y respiré. No la odio, ni siquiera la compadezco. Solo la veo claramente ahora. También te veo claramente a ti. No me defendiste cuando se burlaron de mí, cuando me borraron, cuando mi trabajo fue renombrado como suyo. No porque no me quisieras, sino porque era más fácil. Y las elecciones fáciles tienen un costo, Daniel. No puedes estar detrás de alguien y seguir reclamando manos limpias. Me quedé con eso un rato. Las palabras no eran de enojo, solo firmes. Imaginé su cara leyéndolas. ¿Cómo podría negarlo? ¿Cómo diría que no fue así? ¿Cómo culparía estar atrapado entre dos mujeres? Pero no se trataba de dos mujeres. Se trataba de si un hijo podía sostener amor y verdad al mismo tiempo, y si elegiría uno para silenciar al otro. Añadí una última línea. Te crié para que supieras la diferencia entre ruido y voz. Espero que aún lo hagas. No firmé. No envié. Solo guardé el archivo, cerré la laptop y la devolví al estante junto a los diarios de Esteban. No había nada en la carta que no hubiera dicho ya con mis elecciones, porque esa noche no necesitaba explicarme. Ya había hablado en cada luz que se atenuó en cada copa, que no se rellenó en cada pastel, que nunca llegó. El silencio, cuando se elige con intención, es el tipo de voz más afilada, y yo nunca había sido más elocuente. Me levanté y enjuagué la taza dejando que el agua tibia corriera por mis dedos. Aún podía escuchar el eco de las sillas arrastrándose en la cena, el tintineo de los cubiertos y el murmullo educado de los invitados que habían aprendido a priorizar los modales sobre el significado. Ese tipo de ruido había definido mi vida demasiado tiempo. Caminé al salón y saqué una foto del cajón bajo la estantería. Era de la noche de apertura de mi primer gran evento en Mazatlán, hace casi 30 años. Esteban estaba a mi lado orgulloso, pero sin alardes. Daniel era pequeño entonces, de 4 o 5 años. Estaba en mis brazos, atrapado en una risa con glaseado manchado en la barbilla. Pasé el pulgar por el vidrio trazando al niño que solía pedirme que me quedara en la habitación hasta que se durmiera, que se subía a mi regazo con libros de cuentos y susurraba: «No te vayas aún». Me pregunté qué diría si leyera la carta. Me pregunté si el niño que crié la entendería mejor que el hombre en que se convirtió. Y luego dejé que la foto descansara de nuevo en el manto. Le eché mi casa, porque el arrepentimiento no era bienvenido aquí, no esa noche. En cambio, abrí la ventana más.
Dejé que el aire salado barriera la habitación y apagué la luz de la cocina. Había paz en el silencio. Y me había ganado cada nota de ella. 2 días después de la cena, la historia comenzó a circular, no en los periódicos. No con titulares o escándalos en primera plana. Solo en voz baja, como siempre lo hacen las historias con dientes. En los círculos correctos, susurrada en almuerzos de caridad y desayunos de networking tecnológico, compartida entre miembros de juntas que solo hablan libremente tras puertas cerradas de ascensores. La frase «catástrofes al azar» apareció en un foro privado de planeación de eventos al que no había entrado en meses. Un usuario lo llamó una lección sobre qué pasa cuando tratas a la persona equivocada como mueble. No respondí. No necesitaba hacerlo. Para el final de la semana supe por un amigo en la industria de Daniel, un antiguo cliente, que ahora estaba en 3 paneles de inversión. Me dijo que un inversionista potencial se retiró de una ronda importante de financiación para la empresa de Daniel. La razón oficial fue reevaluación interna, pero extraoficialmente no confían en el juicio de liderazgo, dijo mi amigo. Al parecer, alguien capturó un momento de la cena valentina gritando al personal «Daniel congelado». Ha dado vueltas. Asentí lentamente y le agradecí. No había pedido consecuencias. Solo había pedido reconocimiento. Aún así, el viento lleva lo que quiere. Salí a caminar después de la llamada sin destino, solo movimiento. Algunas personas me saludaron al pasar, conocidos exclientes, padres de estudiantes de uno de mis talleres. Una mujer me detuvo afuera del supermercado cooperativo. Era mayor, con la voz algo ronca. No sé exactamente qué pasó, dijo, pero bien por ti. No dio detalles. No necesitaba hacerlo. A la mañana siguiente abrí la puerta principal y encontré un ramo en el tapete. Peonías blancas. Mi flor característica. Arregladas con habilidad, no con ostentación. Tallos limpios, gradientes suaves. Sin relleno. Solo intención. Había una tarjeta pequeña metida entre los tallos. Aún observando. Aún aprendiendo. Ese. Sostuve la tarjeta en la mano un buen rato. Sofía siempre fue rápida para aprender. Pero más que eso, nunca necesitó el crédito para seguir creciendo. Solo necesitaba espacio. Y alguien que creyera que podía hacerlo. Y ahora estaba construyendo algo propio. Silenciosamente. Con fuerza. Puse el ramo en la ventana de la cocina donde la luz pudiera atraparlo. No todas las flores están destinadas a ser centros de mesa. Algunas florecen mejor donde simplemente se las ve. Hice té. Me senté junto a la ventana. Dejé que la mañana llegara sin urgencia. Esa tarde revisé la bandeja de mi antigua cuenta de negocios. No la miraba a menudo, solo facturas, algún boletín al que no me había desuscrito. Pero esta vez había un mensaje nuevo marcado como importante. De director a renacer y crecer. Asunto. Cambiaste. Más que la iluminación. Había adjuntado una foto. Las mujeres del evento de pie juntas al cierre, sonriendo entre nervios y orgullo. Algunas sostenían folletos del programa. Una tenía sus brazos alrededor de otras 2, sin filtros, sin hashtags, solo algo real. Debajo de la imagen escribió: dijeron que fue la primera noche en que se sintieron profesionales en lugar de sobrevivientes. Gracias por darles el escenario. Leí la frase 2 veces. Luego, una tercera. Mi garganta se apretó. Me recosté en la silla y dejé que el silencio se asentara. Porque no se trataba solo de la iluminación o las telas o los cronogramas que solía memorizar en sueños. Se trataba de presencia. De ser vista y ayudar a otras a ser vistas. Daniel tal vez nunca envíe flores. Valentina tal vez nunca se disculpe. Pero algunos invitados se quedan mucho después de que termina la fiesta. Y esos son los que importan. Esa noche salí a mi pequeño jardín, me senté bajo la pérgola que Esteban construyó hace años y encendí una vela. No por ceremonia, no por duelo, solo por iluminación. Porque cuando las personas equivocadas salen del cuarto,
A veces es cuando las correctas finalmente encuentran su camino. Habían pasado casi 6 años desde que toqué los diarios de Esteban. Solía escribir en ellos cada domingo pluma fuente, tinta negra, páginas encuadernadas en cuero que olían a cedro y tabaco. Decía que eran su forma de mantenerse con los pies en la tierra. Incluso después de que el derrame ralentizó su habla, sus manos aún se movían. Más lentas, más temblorosas, pero aún seguras. Fue la última parte de sí mismo que logró mantener intacta. Los guardé todos después de su muerte. 3 estantes llenos. Me dije que los conservaba para Daniel, para cuando fuera mayor, para cuando necesitara recordar de dónde venía. Pero Daniel nunca preguntó, ni una vez. Y ahora sentada en el silencio de mi casa con las peonías blancas, aún floreciendo detrás de mí, tomé el primer diario de la última fila. Su último año. Lo abrí lentamente, incierta de qué buscaba. Su letra se había vuelto más pequeña al final, como si intentara hacer que cada palabra se extendiera más, por si se quedaba sin espacio antes de quedarse sin pensamientos. A mitad del diario encontré una página rasgada, pegada, delicadamente, en la cubierta interior, no en su cursiva habitual. Esta era más audaz, más firme, escrita antes, quizás años antes de que comenzara el declive. Decía: no pierdas tiempo en mesas que te empequeñecen. Construye la tuya y deja que vengan a ti, debajo en tinta más suave, y no dejes que domestiquen lo que te hacía salvaje. Cerré el libro con suavidad, con lágrimas presionando en los bordes de mis ojos, pero negándose a caer. Esteban siempre me vio claramente, incluso cuando yo no lo hacía. Esa página no era una nota, era un espejo, un recordatorio de la mujer que él amó, antes de la maternidad, antes de las salas de juntas, antes de la traición, antes de que comenzara a moldearme para encajar en los cuartos donde solo me toleraban. Me quedé un buen rato con las manos descansando en la cubierta, sintiendo el cuero gastado calentarse bajo mis palmas. Luego abrí mi laptop. Las teclas se sentían más ligeras de alguna manera. Navegué al portal de la fundación de mi banco. Lo había usado antes para donaciones navideñas y memoriales, pero nunca para algo propio. Esta vez creé una nueva entrada, Beca de Diseño Vargas, para mujeres de 40+, ingresando a la producción de eventos. No sería grande. Unos miles de pesos al año suficiente para cubrir suministros software, tal vez un programa de certificación. Pero sería real. Sería un comienzo. Llené los formularios legales. Subí una declaración de misión breve y usé una imagen escaneada de la cita de Esteban como encabezado del logotipo. Luego hice una pausa en la línea de dedicación. Preguntaba: ¿quién inspiró esta iniciativa? Escribí: para las mujeres que no fueron invitadas, pero aparecieron de todos modos. Le di a enviar. No era un gran gesto. Sin comunicados de prensa, sin cortes de listón. Solo una onda silenciosa en un estanque mucho más grande. Más tarde, esa noche imprimí la cita y la colgué en la pared sobre mi escritorio. No por motivación, por memoria. Porque Esteban siempre creyó que yo era más de lo que el mundo me permitió ser. Y ahora, finalmente, yo también lo creía. Ya no necesitaba sentarme en sus mesas. Acababa de construir una propia. Y aunque nadie viniera al principio, aunque permaneciera vacía por un tiempo, seguiría siendo mía. Cada tabla pulida, cada pata sólida, cada centímetro de espacio. Ganado no dado. A la mañana siguiente, envié el enlace de la solicitud de la beca a 3 organizaciones sin fines de lucro locales con las que había trabajado años atrás. Luego llamé a Sofía. «Tengo una pequeña oportunidad», le dije, «pero me gustaría que me ayudes a darle forma». No dudó. «Dime cuándo y dónde». Sonreí. «Aquí, ahora». Fijamos una reunión para el fin de semana. Dijo que traería café y a 2 mujeres más que le habían preguntado cómo empezar en la industria. Dije que sí. Terminé la llamada y me paré en mi ventana. Las peonías seguían floreciendo, pero ahora no eran lo único que crecía en esta casa.
Algo más había echado raíces. Y esta vez llevaba mi nombre. Sabía que era ella en el momento en que escuché el golpe. No era apresurado. No era frenético. Era deliberado, 3 toques lentos, como si quien estaba del otro lado hubiera ensayado cada uno en el camino. No corrí a la puerta. Algunos silencios merecen que los otros los sientan. Cuando la abrí, Valentina estaba sola en mi porche. Su delineador estaba corrido en algunos puntos, sus labios apretados, y aunque intentaba mantener la postura, su cuerpo parecía más pequeño de lo que recordaba, como una versión de sí misma que había perdido su montaje. No habló de inmediato. «Sé que no debería estar aquí», dijo finalmente con la voz tensa. No respondí. Me hice a un lado no como invitación, sino como límite. Entró lentamente mirando alrededor de la casa como si esperara que el juicio viniera de las paredes. Señalé la silla frente a la mía en la mesa de la cocina. Se sentó. Dejé a Daniel, dijo en voz baja con los dedos retorciendo la correa de su bolso. Esperé. Yo... Se detuvo, tragó saliva. Ni siquiera sé qué vine a decir. Asentí sin ofrecer nada. Pensé que estaba haciendo lo que las esposas deben hacer. Elevar. Proteger la imagen. Mantener el marco. Su voz tembló ligeramente, y vi cómo la gente respondía a ti. Cómo te admiraban sin esfuerzo. Cómo incluso ahora sigues inspirando respeto sin pedirlo. No podía competir con eso. Así que... Bajó la mirada, respiró. Tenía miedo de volverme invisible. Dejé que el silencio se asentara, que lo escuchara, que sintiera lo que significaba escuchar sin interrupciones. Eras demasiado perfecta, añadió con los ojos llenándose otra vez. Y no sabía cómo pararme a tu lado. Así que intenté reemplazarte, reescribirte, hacértelo bastante pequeña para que pudiera respirar junto a ti. Su honestidad era cruda. Y tardía. La miré un buen rato. No con enojo, sino con la calma que llega después de reconstruirte, desde los pedazos que alguien más intentó esparcir. Dije, esa es tu historia para sanar, no la mía. Se estremeció ligeramente, pero no discutió. Lo siento, dijo suavemente. Creí que lo decía en serio, pero eso no hacía que fuera mi trabajo cargarlo. Me levanté, caminé al mostrador y le serví un vaso de agua. Lo puse con suavidad frente a ella. No lo alcanzó. No estoy pidiendo nada, dijo. Bien, respondí, porque no debo nada. Asintió. Lo sé. No ofrecí perdón. No ofrecí cierre. Eso no era mío para dar. Se quedó unos minutos más, luego se levantó. Antes de llegar a la puerta se giró una vez. Espero que algún día veas que lo intenté aunque fallé. Encontré sus ojos. No necesito verlo, dije. Tú sí. Luego abrí la puerta. Y ella regresó a su vida. Y yo volví a la mía. Enjuagué el vaso intacto y lo puse en el escurridor. Su perfume aún flotaba débilmente en el aire, los últimos restos de una guerra que ya no quería pelear. Afuera el viento había arreciado. Salí al porche, me ajusté el cardigan y dejé que el aire despejara lo que quedaba atrás. Detrás de mí la casa estaba cálida, limpia, en calma. No había necesidad de narrar lo que acababa de pasar. Nadie a quien llamar, nadie a quien advertir, nadie a quien consolar. Había llegado a la parte del viaje donde el silencio no significaba retención, significaba paz. Y por primera vez en años la sentí, no como recompensa, no como premio, solo como algo que había ganado. La ceremonia de graduación no fue grandiosa. Sillas plegables, un podio prestado del centro comunitario de la calle, un telón de fondo hecho con cortinas sobrantes y eucalipto falso. Pero la energía en la sala palpitaba con algo real, esperanza, orgullo nervioso, y esa cosa luminosa y frágil que lleva la gente cuando se reconstruye desde cero. Era la culminación del primer grupo completo de capacitación de renacer y crecer. 10 mujeres, todas antes en el sistema de acogida. Todas alguna vez etiquetadas como rotas o una carga. Ahora vestidas con pantalones negros y camisas planchadas,
placas de identificación brillando sosteniendo carpetas con planos, plantillas de facturas y asignaciones de equipo que ellas mismas diseñaron. Clara me invitó a decir unas palabras. Las mantuve cortas. He planeado eventos con presupuestos de millones, embargos de prensa, de celebridades y bomberos respirándome en la nuca. Dije sonriendo. Pero esto es lo que parece una verdadera producción. La sala rió suavemente. Las mujeres brillaron. Después hubo abrazos certificados, fotos bajo el arco de eucalipto. Estaba poniéndome el abrigo cuando una de las graduadas se acercó. Era menuda, quizás de 24, con el cabello rizado recogido en un moño prolijo y ojos que habían visto demasiado para su edad. Doña Isabela preguntó suavemente. «¿Me giré?» «Sí». Extendió la mano para estrechar la mía, pero sus dedos temblaban. «Soy Elena», dijo. «Solo quería decir gracias». Sonreí. «Tú lo ganaste, Elena. Yo solo abrí una puerta». Negó con la cabeza. «No. Te quedaste. Incluso cuando no sabíamos qué hacíamos. Cuando fallé en plazos o arruiné el mapeo de mesas o lloré en el baño porque pensé que no podía, tú te quedaste. Sentí que algo se abría suavemente en mi pecho. Mi mamá se llamaba Valentina», dijo entonces bajando la voz. «Se fue cuando tenía 9 años. Casas de acogida después de eso. He tenido a 12 personas prometiéndome cosas. Tú eres la primera que cumplió. No hablé. No podía. Observé cómo te movías a nuestro alrededor sin controlar, pero cuidadosa, como si hicieras espacio para algo que aún no sabía cómo sostenerse». Bajó la mirada de pronto tímida. «No tengo una mamá a quien invitar a esto. Pensé que no me importaría. Pero hoy deseé que alguien estuviera orgulloso de mí. Tomé su mano. Estoy orgullosa». Sus ojos se llenaron y sentí que mi garganta se cerraba. «Sé que no eres mi mamá ni nada», dijo rápido, casi disculpándose. «Solo quería que lo supieras. No tenías que preocuparte. Pero lo hiciste. Y eso marcó toda la diferencia». Asentí deseando no llorar. «Algunas hijas nos encuentran después», dije suavemente. «Y las queremos igual». Me abrazó entonces con los brazos fieros alrededor de mi cintura como abrazan los niños cuando finalmente creen que no los dejarán caer. Y me di cuenta de algo que no me había permitido sentir hasta ahora. No había perdido una hija. Había encontrado una. No del tipo que nace de mí, sino del tipo que ayudé a convertirse. Cuando finalmente se apartó con las mejillas húmedas, dijo: «Quiero ser pasante con Sofía este otoño». Dijo que tengo buen ojo. Sonreí apartando un rizo suelto de su frente. «Tienes más que un buen ojo, Elena. Tienes visión». Se iluminó como un amanecer. Mientras la veía cruzar la sala riendo con las demás, recogiendo su carpeta y abrazando a Clara, supe que Esteban lo habría visto también. El legado no era lo que dejábamos en nuestros testamentos, era lo que dejábamos en movimiento. Y Elena ya estaba avanzando. La llamada llegó justo después de las 9 de un jueves por la mañana. Estaba en la cocina regando las pequeñas macetas de hierbas que había empezado a tener en el alféizar. Albahaca, romero, tomillo. Cosas silenciosas, cosas que permanecían arraigadas sin importar cuántas veces las podaran. Mi celular vibró una vez en el mostrador. La pantalla se iluminó con el nombre de Daniel. No había sabido de él desde la cena. Ni una palabra, ni un texto, ni un golpe en la puerta. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. «Hola, mamá». Su voz era frágil, tensa como un alambre estirado, demasiado. «Tienes 1 minuto, tengo». Hubo silencio, luego un respiro. Las cosas están pasando rápido. Hay una revisión formal, una investigación sobre las finanzas». No dije nada. Lo llaman mala gestión interna, pero no es eso. Es solo mala imagen, una reacción exagerada. Algún inversionista se asustó después de la fiesta e hizo ruido. Ahora todo se está desmoronando. Seguí sin decir nada. No sabía todo lo que Valentina estaba haciendo. Añadió rápido: «Lo juro». «Pero están revisando contratos, cuentas personales. Dicen que yo debería con haberlo sabido». Más silencio.
Se extendió entre nosotros como un hilo del pasado frágil y deshilachándose. Podría haberlo detenido, murmuró. Si hubieras sabido lo que planeabas, si hubieras dicho algo. Y ahí estaba. El giro, la culpa, mi silencio, mi falta. No alcé la voz. No me defendí. En cambio, entré a mi oficina, abrí mi laptop y saqué la carpeta etiquetada no enviado. La carta que escribí hace semanas seguía allí, intacta, directa, honesta. Cada palabra aún verdadera. Copié el archivo en un correo nuevo. Escribí su nombre en la línea de destinatario. Hice una pausa. Luego le di a enviar. De vuelta en el teléfono dije solo: «Revisa tu bandeja». No respondió de inmediato. La escribí después de la cena, continué. Antes de que todo esto comenzara. La escribí porque necesitaba que supieras cómo te veía y cómo me veía a mí misma. Un ping en mi oído me dijo que lo había abierto. Más silencio. «Alguna vez fuiste mi legado», repetí en voz baja. «Pero no seré borrada por tu comodidad». Otro latido. «¿Esta carta?» «No es justa», dijo. Tal vez no dije, pero es verdad. Un respiro largo al otro lado. No quería que llegara tan lejos. «Lo sé», dije, «pero tampoco quisiste detenerlo». No discutió, no se defendió, y eso me dijo más que cualquier otra cosa. «Tengo que irme», dijo. «Hay otra llamada entrando». «Cuídate», dije. «Sí», murmuró. Luego la línea se cortó. Miré la pantalla, un brillante por el mensaje enviado. Luego hice clic derecho en el archivo. Y lo archivé. No eliminar, solo guardar. El pequeño zumbido mecánico del ventilador de la laptop llenó la habitación. Mi mirada se desvió al estante junto a mi escritorio, donde una vieja foto de Daniel de niño estaba en un marco de cerámica que pintó para mí en segundo grado. Estaba astillado en una esquina. El azul se había desvanecido a gris. No lo moví. Ya no estaba enojada. Ni con él. Ni con Valentina. Ni siquiera con los años que pasé haciéndome más pequeña para que otros se sintieran más grandes. Esa parte de mi vida estaba terminada, archivada, titulada, puesta en su lugar. Me levanté, llevé el resto de mi café al porche y dejé que la luz temprana se asentara en mi piel. En algún lugar a lo lejos la ciudad se movía con su ritmo habitual, autos en las entradas, perros ladrando, aspersores siseando en los céspedes. Lo que venía después no necesitaba sus nombres. Llevaría el mío. No esperaba nada por mi cumpleaños. A mi edad dejas de contar velas y empiezas a medir los años por lo que ya no cargas. Este año había soltado el silencio de un hijo, el resentimiento de una nuera y la ilusión de que el amor siempre regresa en la forma en que lo diste. Así que cuando Sofía llamó esa mañana para decir que necesitaba un segundo par de ojos en una revisión de un lugar en el centro, no dudé. Me puse una bufanda y aretes y dejé que manejara. Habló todo el camino sobre una boda próxima que estaba diseñando sobre Elena y su pasantía, sobre lo difícil que era encontrar rentas confiables de vaporizadores de lino estos días. No mencionó mi cumpleaños una vez. Yo tampoco. Cuando llegamos al camino circular de la Sala Rosada, un lugar en el que no había puesto un pie desde que usaba mi portapapeles monogramado, Sofía no dijo nada. Solo me dio esa mirada pícara que tiene desde los 19, cuando intentaba convencerme de que la espuma floral era solo una sugerencia. Entramos y me di cuenta de que algo estaba mal. El vestíbulo estaba silencioso, pero las luces del salón principal estaban bajas y cálidas. Una nota suave de música se filtraba jazz, algo ligero y brillante. Luego las puertas se abrieron. Lo primero que vi fue la mesa. Una larga estilo banquete cubierta con lino marfil. Cada lugar brillaba con vajilla de borde dorado y tarjetas de nombres en caligrafía. Cada silla estaba ocupada. Parpadeé. Sofía se hizo a un lado sonriendo. La sala estalló en aplausos. Decenas de personas, no más que eso. Gente con la que había trabajado, a la que había mentorado, aconsejado. Antiguos pasantes, floristas, proveedores.
clientes que pensé que habían olvidado hace tiempo. Y las nuevas caras también las estudiantes de renacer y crecer de pie, luciendo como si pertenecieran al lugar que ayudaron a construir. Me quedé inmóvil por un momento sin saber dónde poner la incredulidad que crecía en mi pecho. Clara se acercó primero, me entregó un ramo de gardenias blancas. Detrás de ella, Elena saludó con ambas manos con lágrimas ya formándose. Las risas, el calor, el puro afecto me envolvieron como una tela que no sabía que había extrañado. Me guiaron a la cabecera de la mesa y entonces lo vi. Una silla vacía. No la mía. La mía estaba justo al lado de Sofía con una pequeña I dorada en el doblez de la servilleta. No, esta silla estaba justo frente a mí. Su lugar estaba intacto. Un sobre blanco descansaba en el plato base. Metida bajo el vaso había una tarjeta. Escrita y mano. Para los que olvidaron de dónde vinieron. Tragué fuerte. No era cruel. No era amargo. Era un recordatorio. Una quietud dentro de la celebración. Una declaración sin palabras. Miré alrededor de la sala y no vi sombras, solo luz. Cada rostro reflejaba algo hacia mí, respeto, alegría y algo más profundo que ambos. No lloré. Dejé que el momento se asentara. La silla permanecería vacía. No en duelo, no por despecho, sino como un límite, un símbolo, un mensaje para cualquiera que creyera que la ausencia equivalía a irrelevancia. Porque incluso cuando te olvidan, incluso cuando te borran, incluso cuando te dejan fuera de la foto, la presencia tiene una forma de regresar. A veces entra por una puerta abierta y a veces simplemente toma asiento. El vino era seco, frío y lo bastante afilado para recordarte que estabas viva. Las risas se habían suavizado en ese calor que llega al final de una larga noche, cuando todos han soltado las partes de sí mismos que sostienen con demasiada fuerza y han permitido que la conexión haga lo que mejor sabe. Las luces del jardín colgadas arriba se mecían suavemente en la brisa marina, proyectando sombras móviles sobre el lino, los rostros y los últimos platos de postre. Me quedé quieta con las manos alrededor del tallo de mi copa, observándolos. Sofía me había dicho que la lista de invitados era pequeña, curada, solo los que se habían quedado. No solo en proximidad, sino en verdad. Personas que aparecieron cuando las cosas no eran convenientes ni brillantes. Los que respondieron en voz baja cuando pensé que gritaba al vacío. Estaba Diana, que una vez tembló tanto colocando platos base que lloró en el refrigerador. Ahora dirigía su propio equipo de diseño de eventos en Culiacán. Elena estaba frente a ella sonriendo, más brillante de lo que nunca la había visto. Llevaba un blazer y un prendedor dorado del grupo de diseño de Sofía. Ese prendedor fue mío una vez. Lo había metido en el bolsillo del delantal de Sofía hace 20 años después de una instalación de boda de 26 horas que casi nos rompe a ambas. A mi izquierda estaba Julia, una mujer que contraté después de que un hotel corporativo la despidiera por no encajar con la imagen de la marca. Ahora dirigía operaciones de 3 de las propiedades mejor calificadas en Mazatlán. Trajo a su hija adolescente esa noche. La chica llevaba brillo en los párpados y una pequeña sonrisa feroz que me recordaba a alguien. Tal vez a mí, tal vez a todas nosotras. La conversación fluyó y los meseros trajeron una última ronda de vino y espresso. Cayó un silencio, el tipo que dura lo suficiente para señalar el momento justo. Sofía se inclinó hacia mí. Di algo, susurró. Me puse de pie lentamente. Los tenedores se silenciaron. Las sillas se ajustaron. Alguien reguló la luz, suavizando el resplandor ámbar a nuestro alrededor. El Pacífico brillaba más allá de la barandilla, oscuro e infinito. Levanté mi copa. Por cada mujer que fue hecha sentir pequeña, dije, dejando que las palabras viajaran sin esfuerzo. Que su próxima mesa tenga espacio para pararse. Un latido. Y si no lo tiene, añadí, construyan una nueva. El tintineo de las copas siguió bajo y resonante como campanas lejanas en la noche. Nadie aplaudió. No necesitaban hacerlo. Entendían.
Me senté y Sofía extendió la mano apretando la mía una vez, antes de soltarla. Mientras la conversación se reanudaba, dejé que mis ojos vagaran al borde de la terraza. El sol comenzaba su descenso final, deslizándose detrás del horizonte en ese silencio dorado que solo pasa aquí en Mazatlán, cuando el agua y el cielo acuerdan encontrarse en silencio. No pensé en Valentina. No pensé en Daniel. No pensé en la silla que una vez me negaron, porque esa noche no estaba esperando ser incluida. No estaba esperando en absoluto. Estaba rodeada de mujeres en las que había invertido, a las que había levantado, junto a las que había reconstruido. Y ahora ellas se estaban construyendo sin mí, y ese era el mayor honor que había conocido. El viento se alzó suavemente sobre la mesa, esparciendo las esquinas de las servilletas rozando los pétalos de las gardenias sobrantes. Respiré hondo, no por orgullo, no por vindicación, sino por algo mucho más raro. Renacimiento. El tipo que no pide permiso, el que no es ruidoso, el que se alza silenciosamente con certeza desde lo que estaba roto. Me excluyeron, susurré casi para mí misma, pero aprendí no esperas una silla. Miré al suelo de piedra bajo nosotras, cálido bajo mis sandalias. Construyes el suelo.